Atlanta. Yo soy Lucía Navarro y esto es Café CNN. Muy buenos días, un placer que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Les saluda Glenda Umaña hoy por Carlos Montero, quien tiene unos días libres, y Alejandra Ora en unos minutos va a estar en vivo desde Brasil. Así es, vamos a tener una hora llena de información con temas que seguramente le van a interesar. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, va a formular hoy desde Las Vegas un llamado para que el Congreso actúe con diligencia en aprobar una reforma migratoria. Los demócratas y republicanos han llegado a un acuerdo preliminar con algunos puntos que le vamos a repasar aquí en breve. Bueno, 5 días en principio estarán detenidas las 4 personas sospechosas de tener responsabilidad en el incendio de una discoteca en el sur de Brasil. La cifra de muertos se mantiene en 231. Los heridos son más de 100, de los cuales más de 80 siguen en el hospital. Y regresó a la isla el beisbolista José Contreras. Volvió a Cuba después de una larga ausencia y recuerda sus inicios en los Diamantes cubanos. Fíjese que en Estados Unidos amanecemos esperando detalles de este plan de reforma migratoria que presentará hoy el presidente Barack Obama. Por ahora sabemos que este plan bipartidista, presentado ayer por 4 senadores republicanos y 4 demócratas, está abriendo una puerta hacia la discusión sobre el cómo debe ser este proceso para legalizar a los millones de inmigrantes indocumentados que están en el país. Lo expuesto por este grupo de 8 senadores, que ya se le conoce como el grupo de los 8, es apenas el inicio de un camino que podría durar meses para tener un proyecto que presentarle al Congreso en pleno. Y esperamos que hoy por la tarde el presidente Obama hable sobre el tema de la reforma migratoria, pero no se espera que presente un plan, sino que haga un llamado para que los legisladores actúen y finalmente se encuentre una manera de llevar adelante esta discusión sobre el tema migratorio. Y una de las propuestas de los senadores incluye la verificación del estatus legal de los trabajadores, algo a los que muchos negocios se han opuesto durante el debate de leyes estatales contra la inmigración ilegal, pero ¿qué dicen estar dispuestos a reconsiderar esos empresarios? Algunos puntos quizá de este tema de verificación de empleo. Gustavo Valdés tiene el reporte. Hace 2 años la comunidad de negocios de Georgia y Alabama estaban presentando una ofensiva muy fuerte en contra de propuestas de ley estatales en contra de la inmigración ilegal. Ellos decían que este tipo de leyes afectaría a los negocios de 2 maneras. Primero, porque en ciertos sectores, especialmente en la industria hospitalaria y en la agricultura, no hay suficiente mano de obra disponible en este país y que dependen mucho de la mano de obra inmigrante. También dicen que el mandato que incluía estas leyes de que los negocios verificaran el estatus legal de los trabajadores sería una burocracia adicional que les afectaría. El presidente de la Cámara de Comercio Latina de Georgia, Alejandro Cos, dice que esta propuesta es un buen paso. Por un lado, reconoce cuáles son los problemas actuales y ofrece soluciones para cada uno de estos problemas, y a la vez ofrece el que se implementen mecanismos para asegurar que no va a haber nuevamente una situación similar. Aquí en Georgia y también en Alabama y otros estados, el requerimiento de E-Verify, esta verificación electrónica, ya es una realidad. Y Cos dice que si esto es parte de un mandato nacional, parte de la reforma migratoria, sería algo bueno. Actualmente todo el mundo tiene la obligación de verificar que sus empleados están autorizados para trabajar en los Estados Unidos. El problema es que en muchas ocasiones no cuentan o no encuentran esa mano de obra, y los mecanismos existentes en muchos casos hacen muy complicado o no viable el contratar inmigrantes. Otro grupo que se opuso a estas leyes estatales fue la Asociación de Restauranteros de Georgia. Ellos dijeron hoy a través de un comunicado que esta propuesta de los senadores es un buen primer paso en la dirección correcta. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta.
Y han sido miles los cubanos que cada año emprenden una arriesgada travesía en busca de libertad. Pero a partir de este año, el gobierno de Raúl Castro, pues alivió las restricciones de viajes y quizá para muchos ya no sea necesario arriesgar sus vidas para salir del país. Adriana Hauser conversó con un balsero cubano sobre cómo recibe esta reforma migratoria cubana después de haber pasado una dura experiencia para llegar a Estados Unidos. Escuchemos. Dejar Cuba fue una inquietud que Enrique Padrón tuvo desde niño y a sus 20 años se presentó la oportunidad. ¿Cómo fueron esas horas justo antes de la partida y cómo fue esa partida? Fueron muy tensas porque cuando un escape de esto va a suceder, todos los que lo conocen tienen que mantenerlo muy en secreto. Cualquiera puede delatarlo y eso puede llevar que todos vayan a prisión. El escape ocurrió junto a otras 20 personas en una embarcación de los años 50. Lo llamaban, esos motores se llamaban taca-taca, porque era del taca-taca-taca, que era más el ruido que hacía que lo que avanzaba en el agua, pero nos trajo. ¿Qué te inspiró a salir de Cuba? ¿Por qué me fui? Frustrado de ver que mis hermanos mayores que yo no tenían pasado, que yo con 20 años no tenía un presente y que los niños que estaba viendo a mi alrededor no tenían futuro. Recuerda la travesía como 26 largas y angustiosas horas con pocos alimentos y agua, además falta de espacio. Saliendo del río, en la garita de Guardacosta empezó a dispararnos con las ametralladoras para que nos detuviéramos. Pasamos una tempestad que fue escalofriante vivirla. Siempre pensé en que estaba expuesto a la muerte. Pero la travesía acabó exitosamente en Cayo Hueso el 16 de agosto de 1994. Yo sabía de que saliendo de Cuba todo era posible. No importa lo que me deparara el destino, no importa. 18 años después de su viaje, el gobierno cubano relajó las restricciones de viaje. A partir de ahora no se requerirá un permiso de salida ni una carta de invitación. No hay nada de qué alegrarse porque es que no debió nunca existir esa restricción. Considera que la medida tiene como único objetivo beneficiar la economía de la isla y teme que muchos seguirán sin poder viajar libremente. Hay muchos cubanos que no van a poder salir todavía, teniendo una visa. Yo no puedo regresar a mi país, a mí no me dejan entrar, no me dan visa para regresar a mi patria. Le acompaña siempre su bandera y espera algún día ver una Cuba libre. Pero dice que esa esperanza no le empaña sus logros. Se enorgullece de la familia que formó en tierra estadounidense y de tener un negocio propio. Para mí, montarme en el bote ya era el éxito. Ya había logrado la visa, ya había logrado mi sueño de un futuro. Adriana Hauser, CNN, Naples, Florida. Bien, vamos a hablar ahora de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se ha realizado en Santiago, en Chile, y terminó ayer lunes. Durante la última jornada, el presidente Sebastián Piñera, traspasó, como se había anunciado, a su homólogo Raúl Castro, lo que es la presidencia del organismo. Castro expresó su compromiso a los que asistieron. Lo asumimos con el compromiso de trabajar a favor de la paz, la justicia, el desarrollo y el entendimiento entre todos nuestros pueblos. Actuaremos con total apego al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales que rigen el desarrollo de las relaciones entre las naciones. Y poco antes del traspaso, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, leyó una carta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la cual le agradecía a los participantes su esfuerzo y mencionaba los logros de la cumbre. Volvamos a Brasil. Las autoridades han arrestado ya a 4 personas en conexión con el incendio en esta discoteca Kiss, que sucedió el domingo y en el que murieron 231 personas y más de 100 resultaron heridas. Vamos a volver con Alejandra Orá. Ella está en Santa María, Brasil, precisamente con detalles de lo que está diciendo la policía y el cómo la población está, pues, poco a poco intentando volver a la normalidad. Alejandra, nuevamente buenos días. Muy buenos días nuevamente, y quiero comentarte, Lucía, que mientras esperaba nuestro siguiente tiro en vivo aquí en Santa María, se me acercó Vinicio Serafín. Él es profesor a solo unas cuadras de la discoteca de Kiss en inglés. Él es profesor de inglés
de muchos de los estudiantes que se encontraban en la noche del incendio. Lamentablemente perdió a varios estudiantes durante la tragedia y él también sirvió como voluntario después de la tragedia en la morgue y en la clínica por más de 18 horas para ayudar a sus estudiantes y también a familiares de las víctimas con apoyo. Voy a hablar con él en inglés y después de la respuesta voy a traducir simultáneamente. Vinicio, thank you for being with us. I know this is a very hard moment for everyone in Santa Maria. Could you tell us how was Santa Maria the moment that the fire broke out in the city? Actually, nobody was expecting, so most of the people, they weren't believing in that, because most of them, they knew that the place, they used to come to the place, so when they said, oh, there was a fire, some people believed, oh, okay, no problem, if something happened, 10 people more or less, and that's it. Vinicio nos está comentando que la gente no se esperaba obviamente este incendio, y cuando escucharon que hubo un incendio en el establecimiento, no sabían la magnitud ni tampoco la cantidad de muertes, y cuando escucharon que ocurría el incendio simplemente pensaron que era un acontecimiento pequeño. Continue? Yeah, so most of us, we were thinking about, oh, there was a fire, people get out, and that was it. Nothing happened, so we weren't expecting. In the morning when they started saying 40 dead, 50 dead, then we started noticing and really knowing. Los residentes dicen que cuando llegó la mañana y se dieron cuenta que la cifra de muertos aumentaba de 40, de 50, de 60 y después más de 100 personas muertas, es que se dieron cuenta la magnitud, no solamente local, pero nacional e internacional de este incendio. Now, you told me that you were a volunteer for over 18 hours near the hospital where they actually took a lot of the bodies. Me decía que él era voluntario por más de 18 horas, donde llevaron a muchos de los cuerpos de los jóvenes muertos y también de los sobrevivientes. What did you see when you got there? How was the emotion? What was happening there? ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo estaba la emoción? ¿Qué fue lo que hiciste durante esas 18 horas? But when I got there, everything was kind of organized, well structured, because all the families, they have received the help, etc., to start preparing the dead, etc., for the funerals. Cuando él llegó al establecimiento, a la clínica y a la morgue, él dice que todo estaba organizado hasta el momento, ya que hayan recibido la ayuda necesaria por parte de las autoridades para empezar a preparar los funerales y los entierros de las víctimas. Yes, so basically I was helping with water, food. My father was there helping too, one of my sisters. Él estaba ayudando también con agua, con comida, también estaba su padre y su hermana. Sí, my sisters, they are actually part of the groups that were making this party, but they didn't go to the party that night. Su hermana era parte de uno de los grupos que organizó la visita a esta discoteca el sábado en la noche. Ella es estudiante también de inglés en este colegio y ella no llegó al establecimiento por otro motivo, pero se enteró obviamente a tempranas horas de la mañana, quedó totalmente conmocionada y fue por eso que fue toda su familia a ayudar a los jóvenes que se encontraban en el establecimiento como sobrevivientes y también a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Vinicio, you told me that you lost students. How many students did you lost and how is the mood of the school? Tell me a little bit about how you feel. How does the student feel? Él perdió a estudiantes, le estoy preguntando cómo se siente el colegio y cómo se siente él como profesor. Well, we lost at least 4 students. 3 of them are still in intensive care units. Okay. Maybe some of them, we don't know what are going to happen actually, but everybody is completely destroyed because they were young people that we knew. We worked with them for at least 1 year, so. Él perdió al menos a 4 estudiantes y muchos de sus otros estudiantes se encuentran en estos momentos en cuidados intensivos, se sienten conmocionados, se sienten devastados por esta tragedia, sobre todo para una persona que pensaba que tenía un futuro. Muchos de ellos estaban ya graduándose o comenzando sus nuevos trabajos. Vinicio, I'm very sorry for your loss. I'm very sorry for this moment that Santa Maria is suffering right now. Please stay with us so we can continue to talk about what's happening with the city. Thank you so much. Muchas gracias a Vinicio Serafín que se encuentra con nosotros. Regreso con ustedes a los estudios. Alejandra, volveremos contigo más adelante en esta transmisión y ojalá que podamos tener la opinión de este maestro sobre el cómo pudo haberse dado ese nivel de sobrecupo que tenía este centro nocturno. Volveremos con Alejandra ahora un poco más adelante. Definitivamente. Y enseguida vamos a estar con José Levi en el Medio Oriente. Vamos rápido con él. Efectivamente, Lucía, podremos ampliar de esa seria advertencia efectuada por el propio ministro